Llegó al pueblo como si la nieve le hubiera puesto un sello de muerte en la espalda. El caballo bamboleaba los pasos, las crines empañadas de hielo. Del costado del rocín colgaba una sábana manchada de sangre que teñía el camino blanco. Su aliento salía en hilos, cada bocanada una pequeña nube que se deshacía antes de tocar el suelo. Era un hombre que parecía arrancado de otra geografía, la espalda encorvada por años de carga, las manos como garras de roca, la cara marcada por cicatrices que contaban guerras con el frío y con bestias. Silas Thorne tenía los ojos de aquellos que no han pedido nada a nadie. Aquella tarde pidieron por él otros. El pueblo, unas pocas casas apiñadas junto a la colina, la posada cuyo letrero oscilaba con un chirrido metálico y la iglesia con su campana herrumbrosa, se detuvo por un instante. La gente salió a los umbrales con los abrigos echados hacia adelante, los gorros agarrados con mano temblorosa. Allí donde la nieve debía haber amortiguado el mundo, se escuchó el rumor de las voces, un susurro que pronto fue cuchilla. Mayor Pritchard cruzó la plaza con paso marcial, la frente roja por el frío. Mrs. Hendricks, con la manta apretada al cuello, miró el bulto humano con los ojos de quien conoce los rumores. Hombres de la montaña traen problemas. El ministro, siempre dispuesto a enseñar qué está bien y qué está mal, permaneció con las manos cruzadas sobre el pecho, como si su pulso fuera una lección que debiera impartir. Los más jóvenes miraron con mezcla de temor y excitación. Fletcher y los suyos, cuatro sombras con botas pegadas al barro, se acercaron en círculo, olfateando la desgracia ajena, atentos a cualquier signo de espectáculo. Cole, Jameson y Pike intercambiaron miradas que significaban broma, desafío, peligro. En sus bocas ya tenían palabras que serían arrojadas como piedras. Silas se dejó caer en la escalera del ayuntamiento, la sangre abriéndose bajo la piel como tinta sobre manuscrito. Alguien murmuró que olía a sudor y a muerte. Alguien más dijo que traía rencores del monte. Nadie parecía notar que a cada respiración su mano temblaba buscando el borde de la escalera como quien se aferra a una roca en medio del río. No todos tuvieron esa distancia. En el borde del grupo, con las manos en los bolsillos y la mirada dura por costumbre, Martha Jorger observaba. Marta, la que la mitad del pueblo llamaba en voz baja Big M, la mujer de cuerpo generoso que había aprendido a llevar la casa, el estiércol, el peso del mundo sobre los hombros sin que se le quebrara la espalda. Marta, cuyos pies sabían el nombre de cada piedra del sendero que llevaba a la cabaña de su madre. Su apodo, lanzado como cuchillo en plazas y tiendas, había hecho cicatriz en su piel, pero no había borrado la materia de su ternura, manos firmes aplastadas por el trabajo, un hospital de callos y fuerza. Hubo quien murmuró, que la lleve el alguacil, que lo amarren hasta que muera, no lo toquemos, traerá peste. El miedo se pegó como hielo en la lengua de la gente, pero Marta caminó hacia la escalera con pasos que no buscaban aprobación. Su rostro no era el de quien compite por un aplauso. Había una decisión que no necesitaba permiso. Aquel hombre estaba vivo y si se quedaba ahí, nadie lo salvaría. «Déjamelo llevar», dijo ella, y su voz tenía la gravedad de una roca que cae en el agua. Hubo quienes la miraron con desprecio, otros con asombro. El ministro frunció el ceño como si aquello fuera un pecado. Doc Patterson, que había abierto su botica esa mañana para un niño con tos, parpadeó, evaluando la situación con ojos que ya habían visto demasiado. Marta subió sin espera. Acercó su cuerpo amplio al del forastero, colocó una manta que ella siempre llevaba enrollada en su coche para los animales enfermos, y pidió ayuda a Samuel, el herrero, que con esa mezcla de bondad y sensatez que da el trabajo físico en las manos, accedió. Entre los dos improvisaron una camilla con tablas y cuerdas. Silas dejó que le tocaran. Su mirada, al posarse en Marta, fue apenas un relámpago, una evaluación. Doc Patterson se acercó y colocó una mano en la frente del hombre. Sus dedos encontraron un calor áspero y la piel húmeda. El pulso, cuando lo buscó en la muñeca, era una cuerda que vibraba apenas. El médico, hombre de la ciudad que había venido años atrás en busca de tiempos más sencillos, palideció. La herida en el costado estaba mal, bordes enrojecidos, pus oscuro que se escapaba entre los pelos, la carne inflamada por una infección que olía a hierro y barro.
Si se quedaba en la plaza, dijo en voz baja, no llegaría a la noche. Lo lleváis al cobertizo del herrero y de ahí a casa de Marta, ordenó, quejoso pero claro. Tiene que limpiarse la herida, necesita reposo y calor, y que no le dé la caminata hasta que no terminó. Marta asintió sin que la voz le temblara. Había aprendido a no esperar salvación de la ciudad. Tomó la camilla con la fuerza de quien carga sacos de grano sin respiración teatral, y envuelta en su abrigo, partió hacia su casa en el extremo del pueblo. Samuel, yendo a su lado, cargaba la parte frontal. Doc la siguió con su bolsa de cuero, sin dejar de emitir recomendaciones en tono grave. Mientras los tejados empezaban a dorarse con la luz menguante, los cuchicheos del pueblo se transformaron en una oleada de juicios que se llevaron a la noche. Fletcher se quedó mirando con los brazos cruzados, su rostro contraído, en una mueca que era amenaza y divertimento. La idea de que Marta tocara a aquel hombre le parecía insoportable. Mrs. Hendricks sacudió la cabeza y murmuró al oído de una vecina que aquello traería historias que podrían manchar los lineales de décadas. Mayor Pritchard, sintiendo el deber de marcar la línea, le ordenó al alguacil que vigilara la calle principal en caso de que aquello degenerara. Nadie vio por el camino de regreso las manos de Marta que no dejaban de temblar cuando apretaba la manta sobre Silas. Nadie notó que su respiración era un compás en el que latía también el miedo. Si esta historia se cuenta en otras mesas después, hay quien recuerda la imagen con alivio. Marta, con sus botas empapadas, clavando las uñas en la madera, llevando en su regazo a aquel hombre de montaña que había perdido la compostura. Si se la recuerda con crueldad, será para repetir los insultos que algunos le lanzaron a su paso. La diferencia entre recuerdo y malicia es solo una mano que decide sostener o soltar. Si te atraen relatos de redención humana, suscríbete para más historias. La cabaña de Marta quedaba al borde del arroyo, donde el bosque parecía hacer guardia. Era una casa baja, construida con tablas que alguna vez habían sido retazos de un barco, una choza que olía a té de menta y cera de vela. En el interior, un banco corrido y una cocina de hierro que conocía el sonido de las sopas amargas. Aquí se vería con claridad la costumbre de Marta de convertir lo que tiene en abrigo para otros. Mantas gastadas, un baúl con sábanas, frascos con hierbas y raíces que ella conocía desde niña. Doc Patterson ayudó a acostarlo sobre la cama, palpando la herida con una seriedad que no admitía piedad. Sus manos eran hábiles, pero también sabían que no serían suficientes sin calma y sin tiempo. Marta movió con suavidad la ropa manchada, no una vez sintiendo que aquello violaba una frontera, sino como quien desenreda lo que la enfermedad había atado. Lavó la herida con agua tibia, recogida previamente y calentada en la cocina, y usó un paño para retirar el pus mientras Doc preparaba ungüentos que olían a alcanfor y a romero. Hizo falta fuerza. Silas gritó cuando ella tocó el costado. El grito era animal, un latigazo. Tenía un brazo apoyado en el costado del lecho y la mano temblorosa de Marta casi parecía una extensión de la madera. En esos momentos, lo que más impresionaba no era el tamaño de su cuerpo, que algunos en el pueblo consideraban exagerado, sino la precisión de sus gestos. Cortaba la venda con dientes apretados, calentaba el agua en 2 pucheros, preparaba infusiones que sabía calmarían la fiebre. «Trae la candela de sebo», dijo Marta a Samuel, sin detenerse. «Hay que elevar la temperatura, el frío es lo que le cae encima». Samuel le alcanzó una candela gruesa. Doc dijo algo sobre la posibilidad de amputación si la infección avanzaba, pero las palabras del médico fueron madera mojada para la ansiedad de quien no tiene medios para más que intentarlo todo. Marta, sin palabras de consuelo grandilocuentes, aplicó la mezcla de hierbas, masajeó alrededor de la herida para promover la circulación y en cada movimiento dejó un poco de su propia respiración. Cuando el sudor le brotó en la frente, no hizo gesto de rendirse, seguía, con paciencia de labrador. Esa noche, el viento golpeó los cristales con hambre. El fuego en la estufa crepitó como si intentara competir con la respiración de Silas. Doc pasó a cada rato, midió su temperatura, habló en baja para no despertar la furia de la fiebre. Cada vez que salía para revisar el termómetro o sacar jarabe, miraba a Marta con una mezcla de respeto y pena. Había visto hombres ser atendidos antes, había visto a quienes se dejaban morir con orgullo. Silas, en cambio, no era un orgullo puro,
Era una especie de ruina con vida, una persona que había venido cargando cosas y que ahora necesitaba que alguien descargara el peso. Cuando la noche alcanzó su punto más negro, Silas comenzó a hablar en la ausencia de las frases claras. Murmuraba nombres de riscos, de sombras y de lobos. Su voz, en la fiebre, se quedaba en sonidos, una consonante que parecía pedir el pasado a gritos. Marta se sentó a su lado en un taburete, sostenía la mano del hombre como si fuera la palanca que detuviera su caída. En un momento, él abrió los ojos con la claridad de quien ha tocado la frontera entre mundos. No, murmuró Silas, con la garganta corta. La fiebre lo mordía. No puedo. Su voz se clavó en la habitación como una piedra. Ella inclinó la cabeza, como quien examina un mapa antiguo. Había algo en su mirada que no buscaba la lástima. Silas, cuya vida había sido una suma de soledades autoimpuestas, dejó escapar una palabra, pequeña y brutal de verdad. «Tócame», dijo, y el pedido cayó sobre el humo de la cocina. La petición era más que una orden, era un ruego que no conocía orgullo. No pedía otro remedio, no pedía palabras, pedía calor humano, cercano, tangible. No fue un llamado a la complacencia, ni una gamberrada, fue el intento más puro de un cuerpo que entendía que el calor podía ser medicina. En el pueblo, aquellos que esperaban espectáculo murmuraron que Marta se había metido en una situación que llamaría a chismes por generaciones. En la cabaña, la luz de la candela tembló. Marta miró a Silas y escuchó su respiración, agitada como si fuera un tambor. Ella, que había vivido la rudeza de muchas manos, las del trabajo, las de quienes la señalaban, tuvo un instante de duda. No por pudor, no por miedo a la mirada ajena, sino porque comprendía la carga simbólica de ese gesto en un lugar donde el rumor era lluvia. Pero sus manos no vacilaron, se inclinó, no como una mujer seducida, ni como una heroína exaltada, sino como quien ofrece lo suyo, porque es lo único que sabe dar de manera perfecta en esa situación: calor, peso y sostén. Se despojó del delantal con cuidado, apartó la manta y se acostó junto a Silas. No fue un acto teatral, fue un ajuste físico que respondió a una matemática de supervivencia: contacto directo, piel con piel, calor compartido, para que la fiebre no consumiera más. Silas dejó caer la cabeza sobre esa nueva superficie. Sus ojos, que tantas veces habían sido rocas, se humedecieron. No hubo palabras de elogio ni comentarios ingeniosos. Hubo, en cambio, el sonido de la respiración que se compagina, la respiración de dos cuerpos que encuentran un ritmo común. La sangre, a la que las hierbas y la limpieza habían ayudado a remontar, pareció recibir un envión. Con el calor de Marta, la fiebre cedió lentamente algunos grados. El pulso, antes como una cuerda que apenas vibraba, empezó a adquirir una cadencia menos errática. La narración de este gesto no admite el término de fetiche ni de comedia. Fue, en todas sus aristas, un acto humanísimo. Marta, ofreciendo lo que el mundo le había enseñado a ofrecer, su propio cuerpo como cobijo. No una mercancía, no un objeto sin voluntad, sino una herramienta de cuidado que ella manejó con la soberanía de quien sabe que dar calor salva. Al amanecer, la cabaña olía a té y a madera humedecida. Silas respiraba más despacio. Las manchas de sudor en su frente se habían secado. Doc, que había pasado la noche en una silla, se acercó y midió su pulso con una atención que olvidó la prisa. Sonrió, por primera vez, con alivio. «Va a vivir», dijo. «No por milagro, sino por trabajo y por calor, y por la buena mano de quien lo cuidó». Silas abrió los ojos y los encontró a ella, todavía acostada a su lado, con la mano apoyada sobre su pecho. La primera claridad del día le devolvió la carrocería del rostro, los rasgos que la fiebre había hecho difusos. Por un segundo, ambos se quedaron en silencio, midiendo la distancia entre la vergüenza del pueblo y la verdad de ese lecho compartido. Marta no se levantó. No dijo que aquello cambiara todo, ni prometió cosas que no sentía. Solo sostuvo la mirada, una mirada que ya no era la de la mujer que sabía que debía ocultarse de los cuchicheos, era la de la que había recibido una vida y lo entendía. «Gracias», susurró Silas, con la voz aún quebrada. La palabra, simple, tenía peso.
Aquel gracias venía cargado de algo más que gratitud. Era reconocimiento de una deuda que él no podría pagar con monedas. Era el inicio de un vínculo que no cabía en el pueblo. En el exterior, las noticias vuelan y mutan. Alguien, seguramente Fletcher, juró que la cabaña sería visita de las habladurías, que eso contaría en cada barra del contador de historias hasta que la sangre se hiciera anécdota. Mayor Pritchard llamó a una reunión para la tarde. Mrs. Hendricks envió a su mujer de confianza para averiguar si el escándalo podía escalar. El rumor comenzó a tornarse ley. Marta, sin embargo, mostró su rutina como puente entre lo que era y lo que podía ser. Comenzó a hacerle así las infusiones, a vendar nuevamente la herida, cada mañana con la paciencia que solo da la costumbre. Le trajo sopas, le peinó la barba con manos que trabajaban desde siempre. Con cada gesto aclaraba algo esencial. El suyo no era un sacrificio diminuto, sino la práctica diaria del cuidado. No reducía su gesto a mera mujer salvadora, no lo permitió, sino que convirtió el cuidado en una acción tan digna como cualquier trabajo de la forja o del campo. Silas, por su parte, estaba acostumbrado a la dureza. Había oído el rumor de su propia muerte la noche anterior, y lo que había sentido no fue miedo a morir. Los hombres de su oficio aprenden a aceptar esa posibilidad, sino vergüenza, la vergüenza de morir necesitado. Ahora, tendido en la cama, las capas de orgullo empezaban a desprenderse como cortezas. Contó a Marta fragmentos de su vida que le parecían sagrados, la soledad de las cumbres, las noches en vela escuchando ramas quebrarse, la costumbre de hablar a las piedras porque nadie le respondía. Ella, en vez de juzgar, escuchó con los ojos fijos y sin falsas sorpresas. La montaña me dio todo, dijo en una ocasión, me enseñó a no depender de nadie, y después me arrancó un pedazo. Marta apoyó la taza de té en la mesilla. Su voz fue quedándose en esas frases cortas que usaban los dos. La montaña no es mala, replicó, pero ni la montaña se mete en la cama a curarte. Yo sí. Hubo una risa pequeña y la tensión en el cuarto se aflojaba. Aún así, nada de esto borraba el hecho de que en el pueblo algunos ojos se habían vuelto afilados como cuchillos. La idea de que Silas, el hombre de la montaña, fuera atendido por Marta, la mujer que ellos despreciaban, irritaba a quienes se alimentaban del orden de las cosas, hombres de buen nombre, mujeres con delantal almidonado, notables que temían que sus pilares se resquebrajaran. Se podía anticipar que aquello no se quedaría en susurros. Doc Patterson habló con el mayor en voz baja, explicando que Silas necesitaría al menos 2 semanas de reposo, que la herida debía continuar siendo limpiada y controlada, y que cualquier provocación externa era un riesgo. Mayor Pritchard asintió con la cabeza como si la decisión fuera suya, pero su mirada evitó la de Marta. Los acuerdos del pueblo se firmaban a solas, lejos de las personas a quienes afectaban. Pasaron los días. Silas recuperaba peso a paso de buey, come con lentitud, se atrevía a salir un rato al porche y sentir el sol como si fuera un lujo. Marta se ajustaba a sus nuevos horarios. Sus manos, antes programadas para las rutinas de la casa, aprendieron otros ritmos: poner compresas calientes, mover lentamente las sábanas, escuchar cuando una respiración se acelera. La gente del pueblo empezó a dividirse en miradas. Algunos, especialmente los que no tenían nadie, observaban desde lejos con algo parecido a envidia, la ternura que Marta prodigaba y la respuesta de Silas. Otros, sin embargo, sentían que aquello era una afrenta. Fletcher y su cuadrilla, encontrando en la amargura su principal alimento, comenzaron a rondar más cerca de la cabaña, como perros que buscan un punto débil en una cerca. En las noches en que la luna era clara, se les veía pasar por la entrada del pueblo, parando la mirada en la chimenea que dejaba escapar su humo. Pero mientras la tensión se filtraba por las calles, en el interior de la cabaña se tejía otra cosa: una intimidad sin palabras grandilocuentes, una compañía que se iba haciendo más natural cada día. Silas, que había llegado con la dureza de una roca, descubrió que podía hablar sobre una escena que lo culpaba, la vez en que un grupo de cazadores le dio la espalda porque una avalancha había dejado un compañero atrás. Marta, que lo escuchó con la calma de quien no necesita juzgar, le ofreció solo una respuesta. «Hiciste lo que pudiste», dijo. «Eso basta».
La frase no lo absolvió de todo, pero le dio un espacio donde no tendría que justificarse. En la montaña, los errores pesan como piedras. En la cabaña, la luz no suele juzgar con severidad. Los días continuaron así, con una cercanía que no anunciaba promesa de cuento de hadas, sino una convivencia construida a pico y pala. Silas aprendió a confiar en pequeños detalles, que Marta siempre volvía a la cama con una taza de té cuando la fiebre empezaba a subir, que sabía cuándo la herida necesitaba nuevo vendaje, que tenía una palabra adecuada en el momento justo. Marta, por su parte, empezó a ver más allá del cuerpo que la gente comentaba, la anchura de los hombros que sabía proteger, la forma en que Silas sostenía su mirada cuando hablaba de la montaña, el humor seco que salía a destiempo como de una grieta. Y aún así, afuera, las piezas del rompecabezas social no encajaban. Fletcher encontró en la relación un ejemplo que le servía de excusa para el odio. Mrs. Pritchard sintió que su autoridad tambaleaba. Mrs. Hendricks miraba con desdén desde su ventana, como si la moral del pueblo estuviera en peligro. Las palabras empezaron a tomar otras formas. Amenazas veladas, preguntas incómodas, miradas que golpeaban la cabaña como si fuera una casa en llamas. Una tarde, cuando el sol mordía abajo y las sombras se alargaban, llegó a la puerta una carta que nadie esperaba. No era una misiva oficial, era un papel arrugado con letras que olían a rabia. Fletcher, incapaz de medir la venganza con delicadeza, había puesto su firma en cada frase. Era un aviso, un ultimátum envuelto en desafío. Si Silas no volvía al monte y si Marta no se apartaba del decoro, el pueblo tomaría medidas. La tensión que esa carta arrastró fue como la punta de una tormenta. Dentro de la cabaña, las manos de Marta no se volvieron heladas, se movieron con la misma eficacia de siempre. Silas, sin embargo, percibió algo que no supo nombrar, el peso de que su vida, ya a salvo por un latido, ahora arrastraba consecuencias que podían derrumbar más que su propia existencia. Había llegado como un cadáver con patas. Ahora, el gesto que pidió para sobrevivir, pedir a una mujer que lo tocara, se convertía en la palanca que movía un pueblo entero. La noche siguiente, al cerrar las ventanas y al cubrir la chimenea, ambos sabían que algo cambió. No era únicamente que habían tejido un cordón de cuidado entre ambos, era que al hacerlo, habían roto un acuerdo tácito con la comunidad. Y las rupturas, en lugares pequeños, siempre terminan por sangrar de formas imprevistas. Fue entonces cuando, en la oscuridad, detrás de las paredes de la cabaña, se oyó un ruido en la puerta principal. Pasos que no eran los habituales, voces graves que recitaban el nombre de la mujer con veneno. Silas, que ya no era la figura derrengada que llegó, se incorporó de golpe, la atención alerta como un animal. Marta, con la mano endurecida por tareas, se puso de pie y miró hacia la entrada, y en ese mirarse ambos percibieron que la historia no había acabado con la curación. Apenas comenzaba otra, que tendría que ver con el modo en que se protege lo que se ama. La nieve, fuera, brilló como si fuera la mirada del pueblo, implacable, fría, lista para blanquearlo todo. Dentro, la atmósfera se cargó de tensión. Fueron los segundos que preceden al choque los que más gritan, los instantes en que uno mide su valor contra el mundo. Silas posó la mano sobre la mesa, sobre la cuchilla que el herrero había dejado. Marta sintió cómo el latido de su corazón se acoplaba al suyo. Ambos comprendieron que, si la comunidad quería recuperar su orden mediante la violencia o la ridiculización, tendrían que elegir si seguirían en la cabaña o si se marcharían a un lugar donde el rumor no los alcanzara. Y esa elección, aunque parecía sencilla, tenía la capacidad de dividir el resto de sus vidas en un antes y un después. La nieve, fuera, no perdonaba nada. En su lija blanca borraba huellas, suavizaba las formas y hacía parecer que el mundo entero hubiera decidido contener la respiración. Dentro, la casa de Marta vibraba en otra dirección. Allí se acumulaba un calor que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Era un calor tejido con manos que se daban sin ruido, con miradas que ya no se avergonzaban de quedarse, con la certeza de que cuidar era una labor tan dura y tan decisiva como cualquier otra.
Las voces que se acercaban a la puerta eran graves y calculadas. No venían a dialogar, venían a dictar. Una primera sombra golpeó la madera como quien exige que se abra una caja cerrada. Luego, una voz que buscaba imponerse habló con frases cortas, marcadas por la codicia de quien se siente respaldado por la masa. ¿Dónde está el hombre de la montaña?, preguntó Fletcher, y no fue curiosidad lo que animó su tono, sino la intención de humillar. Silas, erguido, aunque aún con el recuerdo de la fiebre en los tendones, se colocó frente a la puerta. No tenía armas lujosas, su mundo era el de las manos necias y la fuerza que nacía de años de cargar leña. Pero en aquel gesto había algo diferente, una especie de calma que no necesitaba jactancia. Marta lo miró con la calma que ya había aprendido a sostener la respiración de otros. «Aquí», dijo Silas, «si queréis pelear, entrad. Si queréis palabras, id en paz». Las risas que siguieron fueron cortas y rencorosas. Cole, Jameson y Pike no buscaron más que el espectáculo. Creían que la cabaña sería un ring y que la multitud les convalidaría la violencia. Entraron en la casa como una tormenta en la casa ajena, miradas toscas, manos que tanteaban el aire como si ya fueran dueñas de todo. Uno iba con una cuerda en la cintura como quien trae consigo la prueba de lo que pretende hacer. Marta, que conocía los tiempos de la violencia porque había visto muchos hombres intentar marcar su territorio con la crueldad, dio un paso al frente. No habló para apaciguar ni para encender más fuego. Habló porque no consideraba que su vida fuera moneda de cambio. No permitiría que tratara a Silas como si su deuda fuera con el pueblo y no con su propia necesidad de vivir. «No entraréis», dijo, «esta casa no es vuestro corral». Las palabras no perdieron su filo. Fletcher, que vivía del rumor y se embriagaba con el poder que le daban las miradas de aprobación, dio un empujón hacia la entrada. En el golpe, la mesa tambaleó y cayó una taza. El ruido fue un animal que se soltaba. Silas no dejó que la situación escalara más de lo que debía. Tomó a Fletcher del brazo con la fuerza de quien sujeta un tronco y lo apartó con un empujón que lo hizo tropezar. Fue el gesto que la cuadrilla no esperaba. No estaban preparados para toparse con alguien que al defender a otro no buscara el espectáculo de la venganza, sino la precisión de la protección. Cole, enrojecido por la rabia, avanzó como si quisiera encender un incendio con una sola cerilla. La lucha, cuando se desató, fue torpe, brutal y real. No esa violencia estilizada de las peleas de novela, sino la violencia que lastima y deja huellas. Silas no golpeó para humillar, golpeó para detener. Cada movimiento suyo fue la medida de lo necesario, un empujón, una llave que inmoviliza, un puño que no busca aplastar sino neutralizar la amenaza. Para los agresores, la rabia fue un motor que los hacía ciegos. Para los espectadores del pueblo, la escena se convirtió en una profecía que algunos aplaudían en privado y otros temían. La pelea terminó con varios hombres doloridos y con Fletcher escupiendo palabras que escondían vergüenza. Pero la violencia no se consumió sin dejar consecuencias. Alguien lanzó una piedra que rebotó contra la chimenea, prendiendo una brasa vieja que cayó sobre el techo de la cabaña. Alguien más, sin intención clara, empujó una vela que rodó y encendió un cortinaje reseco. La casa, que había sido refugio, ahora empezó a ceder a un fuego traicionero. La estufa, gordita, con su carga de leña, se volvió un horno imprudente. Marta, sin pensar en heroísmos, corrió a sacar cubos, a sofocar la llama con mantas mojadas, a arrastrar lo que se podía salvar. Silas, que había aprendido a mover el cuerpo por funciones más rudas, trabajó con ella sin detenerse a repartir culpas. La misma violencia que había sido su defensa cedió su lugar a la urgencia del salvar. Pero las llamas eran decididas. En su rostro ardiente, la cabaña se convirtió en un testigo que consumía pruebas y objetos. Fotografías enrolladas, la costura en la que habían puesto días enteros de trabajo, la olla con el té que ella cultivaba. Un gemido de pérdida cruzó la garganta de Marta, una nota que no era de sorpresa, pero sí de dolor. Había cosas que no se recompusieron haciendo cubos de agua. La casa se consumía y con ella la certeza de que esa oscuridad del pueblo podría tocar su espacio más íntimo.
La gente que había ido a provocar se quedó a distancia. El nervio del enfrentamiento se transformó en algo incómodo. Fletcher, que en principio había buscado la humillación pública, terminó mirando la hoguera con un gesto que intentaba parecer indiferente. La policía local, ese brazo siempre dispuesto a sostener el orden establecido, llegó tarde, con la moral dividida. No sabían si proteger a la mujer a quien el pueblo maldecía o convertir todo en asunto de reglamentos. La decisión se tomó en segundos que enviaban muestras de futuro. Con la casa humeando y el techo a punto de ceder, Silas tomó la mano de Marta. No fue un gesto romántico, fue la medida de quien entiende que una salida a tiempo salva más vidas que una posesión obstinada. Juntos, con lo que pudieron cargar y con lo que no pudieron soltar, salieron a la noche y miraron cómo las llamas devoraban lo que había sido su refugio, un gesto simbólico, triste pero necesario. Los días posteriores dejaron marcas que ninguna costura podría ocultar del todo. La cabaña era una ruina que olía a humo. El baúl con sus telas estaba chamuscado. La gente del pueblo murmuraba con la liviandad de quien observa el derrumbe ajeno y no piensa que, en el proceso, también hay algo de sí mismo que se pierde. Mayor Pritchard subió al estrado de su sala y procuró ordenar lo que la situación rompía. Puso multas, firmó papeles, dijo frases que pretendían ser lecciones de convivencia. Pero la reunión que él esperaba para solidificar la moral del pueblo fue solo una reunión más. En la sombra, en las esquinas de la plaza, la palabra justicia se mezcló con exilio y con advertencia. Silas y Marta hicieron otra cuenta, la del porvenir. La casa en ruinas no era el único espacio posible. El monte, con sus rocas y su viento, esperaba con una honestidad ruda que no pedía a nadie que fingiera ser algo que no era. Silas le propuso a Marta una solución que a algunos podría parecer huida y a otros valentía. «Subamos», dijo, «no es escapar, es elegir fuera de aquí un lugar donde lo que somos no ocupe el centro de la burla». Marta lo miró con ojos que ya no se parecían a las miradas de antes. En su rostro había tristeza por lo perdido, pero también algo de alivio, la posibilidad de construir un hogar que no tuviera paredes con memoria de chismes. No fue una decisión impulsiva, fue la suma de todas las veces que tuvo que proteger su soledad. Empacar no fue solo tomar ropa, fue asir la experiencia, aceptar el peso y la posibilidad de que la montaña, antes juez, pudiera ser ahora refugio. El éxodo fue discreto. Tomaron lo esencial, la herramienta del herrero, un saco con hierbas, el pergamino donde Silas había anotado rutas y mapas. Se marcharon con la nieve como alfombra y con la sensación de que el pueblo los miraba como si fueran una amenaza que desaparecía. Hubert, un viejo amigo del herrero, los despidió con un gesto que no era de burla ni de orgullo. Fue la mano de quien sabe que las cosas importantes no se arreglan con palabras. La subida fue dura y hermosa a la vez. La montaña, que al principio les había impuesto su ley, les abrió un sendero en el que cada paso requería atención y entrega. Construyeron una pequeña cabaña no para esconderse, sino para estar a salvo y para vivir con dignidad. Las paredes fueron levantadas con tablas que Silas trajo y con manos de Marta, que, a pesar de todo, no pierden la costumbre de hacer abrigo. No fue una casa ostentosa, era una morada honesta, con paredes que recogían el viento y una estufa que se convirtió en su corazón. La vida en la cima les dio rutinas que nadie podía ensuciar con rumor. Cada mañana, Marta recogía agua de un manantial que conocía a la perfección el sabor del paisaje. Silas cuidaba las trampas que, con paciencia, les daban alguna presa. Trabajaban con la precisión de quienes saben que el alimento no cae del cielo. Se apoyaban sin preguntas innecesarias. Cuando la noche era dura, se echaban la manta encima y compartían la respiración. Con el tiempo, la herida de Silas sanó de una manera que no fue solo física. Hubo una limpieza de vergüenzas y de prejuicios en quien había vivido aislado por orgullo. Marta, por su parte, encontró en la montaña un espacio donde su cuerpo dejó de ser una excusa para la crueldad.
Allí, entre piedras y arbustos, su tamaño se convirtió en refugio, su regazo fue cama para los heridos del camino, su cuerpo una barrera contra el frío para los animales del corral, su mano la medida de cuerdas y nudos. Las burlas del pueblo quedaban lejos, como hojas arrastradas por un torrente. Pero la historia, aunque ahora se tejiera entre la madera y la nieve de la cumbre, no se convirtió en un relato perfecto. La violencia que se había desatado antes dejó consecuencias. Algunos de los atacantes quedaron con heridas que marcaron su piel y su fama. Otros se recluyeron avergonzados. Fletcher fue objeto de burla en privado. Cole y Jameson tuvieron problemas en sus trabajos por las secuelas de la agresión. La ley del pueblo, que pretendía ser justa, demostró que no siempre puede medir la moral con una balanza neutral. Sin embargo, la leyenda que comenzó en aquella noche de fiebre creció en otras direcciones. Al principio fue rumor, un hombre de montaña que había sido salvado por una mujer llamada Marta. Luego, la frase mutó en colores distintos. Hubo quienes la transformaron en escarnio y quienes la dijeron en voz baja como ejemplo de lo que ocurre cuando se escucha al otro. La montaña, con su modo de borrar huellas, permitió que la leyenda flotara y que los hechos se hicieran verdad en la intimidad de quienes la vivieron. A veces, caminando por los senderos, Silas y Marta se cruzaban con viajeros que traían noticias y con jóvenes que apenas apuntaban su curiosidad hacia el mundo. Algunos se detenían, tentados por la historia, y pedían agua, pan o un refugio nocturno. La pareja no pedía reconocimiento, ofrecía amparo como siempre lo había hecho. Pero el hecho de que abrieran la puerta a quien lo necesitara hizo que la historia se volviera menos mito y más ejemplo. Personas que habían conocido el desdén aprendieron que allí, arriba, había manos abiertas. Con el tiempo, los niños del valle empezaron a chismorrear sobre la mujer grande que acariciaba a los forasteros, y los cazadores, que habían respetado a Silas, comenzaron a llamarle por su nombre con otro tono. Ya no era el hombre raro, sino el vecino de montaña. Había quienes, al principio, se aferraron a la idea de que la pareja vivía en pecado. Otros, al ver la coherencia de su vida, guardaron silencio y aprendieron a no precipitar juicios. La intimidad entre ambos creció con la sencillez de los actos cotidianos. Los amaneceres eran una ceremonia de tazas en las que compartían el primer sorbo de la mañana. Las noches, un acorde donde se medía la respiración del otro. Hubo momentos de ternura que se parecían a una costumbre, no a una novela. Silas arreglando la puerta para que no entrara el viento, Marta cosiendo con el mismo cuidado con el que había curado una herida. A veces discutían. Las tensiones se resolvían con la misma honestidad con la que resolvían las tareas, un gesto directo, una decisión tomada y asumida sin necesidad de espectáculos. Lo que más llamó la atención en la cima fue la transformación de la leyenda. La historia que bajaba al pueblo ya no era la de la mujer salvadora vista como chisme, era la de dos personas que se habían elegido como compañía de vida. Los relatos que viajaban por los merenderos cambiaron la dirección. En vez de cuchichear sobre lo que algunos consideraban escándalo, se hablaba del gesto que salva, de la valentía de quien actúa sin pedir permiso y de la dignidad que nace cuando alguien no se deja arrastrar por el desprecio. Hubo, en esa transformación, pequeñas reconciliaciones. Doc Patterson, más tarde, subió la cuesta con su bolsa para visitarlos en una ocasión. No por formalidad, sino porque la práctica médica lo había convertido en testigo de las vidas. Se sentó frente al fuego de su chimenea, miró la estufa y dijo con una mezcla de sorpresa y verdad: «No os traje la ley, os traje el conocimiento de que la vida se salva con manos y no con palabras». Marta respondió a su modo habitual, sin ceremonias y con claridad. «Siempre lo supe», aseguró. «Lo que no sabía es que algún día lo dirían sin risa». Los años pasaron, y la huella de aquella noche de fiebre, cuando un hombre a punto de morir pidió que lo tocaran, se hizo más nítida. No porque la historia fuera cantada en plazas, sino porque en la sencillez de lo cotidiano se mostraba su poder. La pareja enseñó a quien llegaba a compartir su hogar que cuidar no era sacrificio vacío, sino una forma de dignidad.
que ofrecer el propio cuerpo como calor no era humillación, sino herramienta de vida, que la gordura de Marta no era causa de burla, sino abrigo y orgullo. Llegaron temporadas en las que las nevadas fueron fuertes y las provisiones escasas. En otros momentos, la primavera devolvió flores al monte y frutos a sus manos. En una de esas primaveras, un grupo de jóvenes del pueblo decidió subir la cuesta. Lo hicieron con la curiosidad que a veces es redención. Llegaron nerviosos, contritos, con pequeñas ofrendas. Uno de los chicos, el hijo de Hubert, tímido y de ojos claros, habló en nombre de varios y pidió disculpas por lo acontecido años atrás. Marta escuchó sin exaltación. Silas miró a los jóvenes como quien examina una brújula. No hubo discursos. Hubo, en cambio, una mesa puesta y una sopa compartida. La disculpa fue aceptada en la práctica, no como una carta que cambia el pasado, sino como el inicio de otros gestos. La memoria no se borró, pero sí fue acomodada en una estantería menos ruidosa. La vida se volvió una canción silenciosa, donde la heroicidad no era un principio dramático, sino la suma de actos que mantienen la existencia. Los niños que crecían en el valle escuchaban la historia convertida en lección. Si alguien pide que lo toquen, a veces lo que pide es la prueba más simple de humanidad. No era una promesa de cuento, ni una exaltación de la gracia. Era la demostración de que el cuidado puede ser puente donde la soledad colapsa. En una tarde que olía a lluvia y a hierba fresca, Silas y Marta se sentaron ante la loma que les regaló la vista del pueblo. La chimenea detrás de ellos dejaba una nube de humo que se expandía hacia el cielo como si quisiera abordar su nombre en la lejanía. Silas sostuvo la mano de Marta y la apretó con esa ternura que no exige respuesta. «¿Recuerdas cuando nadie quería tocarnos?», dijo, y su voz no tenía reproche, sino la constatación de lo que fue. Ella sonrió con esa mezcla de modestia y orgullo que ya se dibujaba en su cara. Tenía las manos ásperas de siempre, pero en ellas había trazas de tantas cosas, costuras, curaciones, arrimes cálidos en las noches duras. «Lo sé», replicó, «y ahora míranos. No supongo agradecimientos del mundo, solo este fuego». Silas inclinó la cabeza hacia el fuego. No hizo falta más. En la cima cogieron la costumbre de llamarse por nombres propios y por apelativos que no ridiculizaban, sino que honraban. Con el tiempo, la gente que bajaba al pueblo contaba la historia de una mujer y un hombre que se salvaron el uno al otro con gestos que a primera vista podrían parecer íntimos, pero que a la larga demostraron ser los cimientos de una comunidad mayor. La leyenda que antes había sido cuchicheo se volvió, para muchos, ejemplo de lo que la vida puede ser cuando se consiente de la necesidad del otro. Hubo viajes de gente que venía a aprender a cuidar, parejas jóvenes que buscaban consejo y ancianos que volvían a la montaña para terminar sus días con dignidad. En cada visita, Marta y Silas recibían a la gente como si fueran jardineros, con paciencia, con enseñanzas pequeñas y con la misma costumbre que los había llevado a salvar una vida y fundar otra. En la noche más clara que vivieron, se sentaron a ver las estrellas y hablaron, como lo haría cualquiera que ha cruzado el abismo, de lo aprendido. «La carne pide calor», musitó Silas. «Y no solo la carne, lo que pide es que alguien te toque para entender que sigues siendo humano». Marta apoyó la frente en su hombro y dejó salir una risa pequeña, sin desprecio. «Y tú pediste tocar», recordó. «No fue humillación, fue pedir ayuda. No deberíamos sufrir por eso». Sus manos se entrelazaron. Allí, en la cumbre, sin juicios que midieran su valor, comprendieron que la pregunta que había regido su historia era otra. ¿Qué tipo de personas quieren ser cuando nadie los está mirando? La respuesta que dieron fue simple y cotidiana: personas que se cuidan. Los años cubrieron de arrugas las sienes de Silas y dejaron en Marta una sonrisa que había aprendido a desafiar los días. No hubo coronas ni grandes reconocimientos oficiales. Hubo, en cambio, la gratitud de quienes pasaban por su puerta, la alegría de un hogar construido con manos honestas y la certeza de que habían transformado un acto de desesperación en una vida compartida. En la plaza del pueblo, con el tiempo, algunos cambiaron su tono al hablar de la mujer que había hecho lo que nadie había querido hacer.
No se convirtió en heroína de carteles ni en señal de redención pública, pero sí en ejemplo sencillo. Para quien cuida, la dignidad es la recompensa más inmediata. Quienes antes habían arrojado palabras afiladas, ahora guardaban silencio o, cuando mucho, admitían que habían aprendido algo de la lección. Años después, cuando el viento golpeó otra vez la colina y los niños del valle corrían sin temores por los senderos, hubo quien subió a la cumbre con la inocencia de la pregunta: ¿es verdad que un hombre de montaña pidió que lo tocaran y que una mujer grande lo salvó? Silas y Marta los recibieron con la misma calma que les había salvado la vida la primera vez, sin grandes explicaciones, sin dramas. Les ofrecieron té y un sitio junto al fuego. Sí, dijo Silas, y no era por un favor romántico ni por un capricho, era porque el calor salva y porque alguien tuvo el coraje de ser útil. Los niños miraron la escena con la fascinación que siempre acompaña a las cosas sencillas y valiosas. No era la historia de un espectáculo, era la historia de dos personas que aprendieron a sostenerse. Si esta historia te ha tocado, compártela con quien creas que necesita recordar que a veces un gesto sencillo puede salvar una vida.